Con el objetivo de actualizar las guías de 2012 se juntó un panel de 17 expertos de la Sociedad de Medicina Crítica expertos en el uso de bloqueantes neuromusculares. Como método para confeccionar la guía se usó la evaluación de calificación de recomendaciones. El comité creó un perfil de recomendaciones basadas en evidencias para 6 de 21 preguntas, para las otras 15 se hizo recomendaciones, pero sin poder crear un perfil dada la falta de evidencia. De los resultados se puede decir que el comité realizó solo una recomendación fuerte. Recomendamos un cuidado ocular programado que incluya lubricación, gotas o gel y cierre del párpado para pacientes que reciben infusión continua de bloqueantes neuromusculares. Luego el comité realizó otras 10 recomendaciones más débiles. Número 3. 1. Se recomienda el uso de bloqueantes neuromusculares sea temprano en los pacientes con un distrés respiratorio y un PAFI menor de 150. 2. Se hace una sugerencia en contra de bloqueantes neuromusculares rutinario para pacientes con estatus asmático. 3. Sugerimos una prueba de agentes bloqueadores neuromusculares en pacientes con riesgo debido a situaciones de hipoxemia profunda, enfermedades respiratorias, ácido UCIs o compromiso hemodinámico. 4. Puede ser usado para evitar el chucho en los casos de hipotermia terapéutica. Número 4. 5. La estimulación de un nervio periférico con tren de 4 puede ser útil para monitorizar la profundidad del bloqueo neuromuscular, pero solo si se incluye dentro de una evaluación clínica. 6. Por lo que se está en contra de la estimulación de un nervio periférico en tren de 4 como herramienta aislada para la monitorización del bloqueo neuromuscular. 7. Se sugiere que los pacientes bajo bloqueo neuromuscular continuo reciban fisioterapia de forma estructurada. Número 5. 8. Se sugieren que los clínicos tengan como objetivo una glucosa en sangre menor de 180 mg/dl durante la infusión continua de bloqueantes neuromusculares. 9. Se sugiere que los clínicos no usen el peso actual sino más bien el peso ideal o el peso ajustado cuando se calcule la dosis de infusión para pacientes obesos. 10. Se sugiere que se retire el uso de bloqueantes neuromusculares cuando el paciente esté por fallecer o se retiren las medidas de soporte. Número 6. En los casos en que la evidencia era escasa o nula, el comité no hace recomendaciones en los siguientes tópicos. 1. No se hace recomendación de si los bloqueantes neuromusculares son beneficiosos o perjudiciales en el caso de pacientes con trauma cráneoencefálico y elevación de la presión intracraneana. 2. No hacemos recomendaciones en el uso rutinario de bloqueantes neuromusculares en el caso de hipotermia terapéutica luego de paro cardíaco. 3. No hacemos recomendaciones con la estimulación de nervio periférico para monitorizar la profundidad de bloqueo neuromuscular en pacientes bajo hipotermia terapéutica. 4. No hacemos recomendaciones con el uso de bloqueo neuromuscular para la valoración de volumen intravascular en pacientes en asistencia respiratoria mecánica. 5. No hacemos recomendaciones con el uso de parámetros derivados del electroencefalograma para monitorización del nivel de sedación en pacientes con bloqueantes neuromusculares. 6. No hacemos recomendaciones acerca de una terapia nutricional específica para pacientes con infusión de bloqueantes neuromusculares. Número 7. 7. No hacemos ninguna recomendación relativa a la utilización de una medida de peso sobre otro al calcular la dosis de bloqueantes neuromusculares en pacientes obesos. 8. No hacemos recomendaciones acerca de bloqueo neuromuscular en pacientes embarazadas. 9. No hacemos recomendación sobre qué grupo muscular debe ser monitorizado en pacientes con miastenia gravis e infusión de bloqueantes neuromusculares. Número 8. Finalmente, donde hubo falta de evidencia o la misma fue insuficiente pero la opinión de comité fue unánime, se hizo las siguientes 6 recomendaciones. 1. En caso de que se use la estimulación de nervio periférico para monitorizar el grado de bloqueo neuromuscular, el mismo debe ser junto con otras evaluaciones clínicas en pacientes con hipotermia terapéutica. 2. La práctica clínica óptima sugiere que debe ser desarrollado un protocolo de uso de bloqueantes neuromusculares en los pacientes con hipotermia terapéutica. 3. La clínica práctica óptima sugiere que drogas analgésicas y sedantes deben ser usadas antes de la instalación de infusión de bloqueantes neuromusculares con el objetivo de lograr una sedación profunda. 4. Se sugiere implementar medidas para evitar la extubación no programada de pacientes con bloqueantes neuromusculares. 5. Se sugiere evitar el uso de bloqueantes neuromusculares en pacientes con miastenia gravis,
pero en caso de hacerlo se debe monitorizar con tren de 4. 6. Se sugiere suspender la infusión de bloqueantes neuromusculars antes del diagnóstico de muerte encefálica. Número 9. Este artículo es una actualización de las guías de 1995 y 2002 donde se enfocaban más que nada en indicaciones del uso de bloqueantes neuromusculares, recomendaciones sobre drogas específicas y atenuación y prevención de los mayores efectos adversos asociados con su uso. Este documento incorpora nuevos datos sobre el uso de bloqueantes neuromusculares en dos terrenos específicos que son para evitar el temblor asociado a la hipotermia terapéutica y en el distrés respiratorio. Sin embargo, el uso de bloqueantes neuromusculares ha decrecido por el temor de los clínicos a los efectos adversos que incluyen debilidad del paciente crítico y asistencia respiratoria mecánica prolongada, trombosis y tromboembolismo y despertar del paciente durante la parálisis. Número 10. Este documento incorpora nuevos datos sobre el uso de bloqueantes neuromusculares en dos terrenos específicos que son para evitar el temblor asociado a la hipotermia terapéutica y en el distrés respiratorio. Sin embargo, el uso de bloqueantes neuromusculares ha decrecido por el temor de los clínicos a los efectos adversos que incluyen debilidad del paciente crítico y asistencia respiratoria mecánica prolongada, trombosis y tromboembolismo y despertar del paciente durante la parálisis. Luego de varias décadas de uso de este tipo de fármacos se reconoce que la respuesta de los pacientes a la misma es muy variada y que se requiere diferentes métodos de monitorización. Número 11. Lo más importante tal vez es que en estas guías se usó un grado de recomendación de tipo GRADE, para resumir datos, calidad de la evidencia y determinar el grado de recomendación cuando sea apropiado. Estas recomendaciones no son requerimientos absolutos, y deben ser adaptados a varios factores como preferencia del paciente, lugar y experiencia del clínico y la disponibilidad de equipamiento en una unidad de cuidado intensivo en particular. El uso de bloqueantes neuromusculars requiere de un protocolo que debe incluir el manejo de la ventilación mecánica, sedación y analgesia, cuidados de enfermería y equipamiento para monitorizar la profundidad del bloqueo neuromuscular. El comité está conformado por miembros de la Sociedad de Medicina Crítica y que tiene especial interés en el tema y desarrollo de las guías. Número 12. El comité hizo una lista de preguntas respecto al uso de bloqueantes neuromusculars en la unidad de cuidado intensivo y agruparon estas preguntas dentro de 5 categorías. 1. Indicaciones y administración de bloqueantes neuromusculars. 2. Monitoreo de los bloqueantes neuromusculars y de la sedación. 3. Manejo de enfermería para el manejo de pacientes con infusión de bloqueantes neuromusculars. 4. Eventos adversos asociados con el uso de bloqueantes neuromusculars. 5. Consideraciones especiales en el uso de bloqueantes neuromusculars en poblaciones especiales. No se encontraron conflictos de interés en el desarrollo de esta guía. Número 13. Unión neuromuscular. La unión neuromuscular está formada por una sinapsis motora presináptica de unos 30 nanómetros de espesor en proximidad con una porción especializada de músculo estriado. Los axones de los nervios motores se dividen dentro del músculo en 5 a 100 fibras más pequeñas para inervar una miofibrilla que juntos forman una unidad motora. Cada una de las fibras pequeñas forma un botón terminal que tiene cerca de medio millón de vesículas de acetilcolina. A través de ese espacio de 30 milímetros se encuentra el sarcolema en la fibra muscular que contiene en los pliegues o invaginaciones con cerca de 10.000 receptores de acetilcolina. Cuando la neurona motora es activada se libera calcio dentro del botón terminal y se activa el mecanismo por el cual las vesículas se fusionan con la membrana neuronal y se libera el contenido de acetilcolina en las ranuras sinápticas. Allí la acetilcolina se une a un receptor de nicotínico abriendo canales iónicos permitiendo la entrada de sodio y la salida de potasio con lo que se despolariza la membrana y se contrae el músculo. En adición a los receptores muscarínicos de acetilcolina del lado presináptico de la unión neuromuscular cuando son estilados por receptores de acetilcolina inhiben la liberación de más neurotransmisor. La acetilcolinesterasa es una enzima que hidroliza la acetilcolina en acetilicolina y dando por terminada la contracción neuromuscular. Por el contrario, los inhibidores de la acetilcolinesterasa como neostigmina, piridostigmina y edroponio hacen que la concentración de acetilcolina en la terminal neuromuscular aumente y compite con los receptores nicotínicos de los bloqueantes neuromusculars antagonizando su acción.
Los componentes organofosforados se unen de forma más permanente a la acetilcolinesterasa para inhibirla, produciendo debilidad muscular. Fasciculación es secundario a una acción sin inhibir de la acetilcolina. Regulación en alta o en baja. Se ha observado hipersensibilidad o resistencia a los bloqueantes neuromusculars. El cambio en la sensibilidad puede ser debido a aumento en el número o en la cantidad de receptores, upregulation, o disminución en la cantidad o sensibilidad de los receptores, downregulation. La sensibilidad en alta incrementa la sensibilidad hacia la acetilcolina y la disminuye hacia los bloqueantes neuromusculars. La regulación en baja, por lo tanto, aumenta la sensibilidad hacia los bloqueantes neuromusculars. Como ejemplos, los pacientes portadores de miastenia gravis que tienen anticuerpos dirigidos hacia los receptores de acetilcolina haciendo que tengan disminuida su cantidad total, tienen sensibilidad alta hacia los efectos de los bloqueantes neuromusculars. Número 14. El mecanismo de acción de los bloqueantes neuromusculars. La succinilcolina es un agente despolarizante, es un agonista de receptores nicotínicos. Los canales iónicos cerrados se abran y permanecen abiertos con el uso de succinilcolina. La despolarización inicial es vista clínicamente como fasciculaciones y luego parálisis. Su duración de acción es corta, entre 3 a 5 minutos, por lo que se usa para procedimientos cortos como intubación orotraqueal. Dada su corta duración y efecto despolarizante, no se usa dentro de cuidado intensivo, así que no se discutirá más acerca de este fármaco. Los bloqueantes neuromusculars no despolarizantes son antagonistas competitivos de los receptores nicotínicos, uniéndose por un periodo más largo evitando que la acetilcolina se una al receptor, lo que resulta en un bloqueo neuromuscular más prolongado. Las dos clases de bloqueantes neuromusculars no despolarizantes con las benzilisoquinolinas y las aminoesteroides. Ambos son lipofóbicos, lo que hace que crucen escasamente la barrera hematoencefálica. El volumen de distribución, clearance plasmático y la eliminación de la droga están en su mayoría afectados por la presencia de disfunción renal o hepática. Muchas drogas, elementos, enfermedades afectan la duración de la actividad de los bloqueantes neuromusculars, diuréticos antiarrítmicos, aminoglucósidos, magnesio, litio, hipocalemia, hipotermia, ácido UCI y miastenia. Aumenta la potencia de los bloqueantes neuromusculars no despolarizantes. La potencia de un bloqueante neuromuscular es inversamente proporcional a su velocidad de inicio de acción. Los pacientes con miastenia gravis son especialmente susceptibles al uso de bloqueantes neuromusculars y los pacientes quemados son más resistentes debido a la proliferación de receptores nicotínicos en el sarcolema. Regulación en alta. Número 15. Usualmente la acción de los bloqueantes neuromusculars se hace mediante estimulación de un nervio periférico. El tren de 4, como se ha descrito, no es otra cosa que una serie de 4 estimulaciones separadas por un intervalo de 0.5 segundos con evaluación de la respuesta del músculo inervado. Con un incremento de la dosis de bloqueante neuromuscular, las contracciones decrecen en fuerza. La cuarta contracción, T4, es la primera en desaparecer, siendo la última la primera, T1. Cuando ninguna está presente se dice que tiene una tren de 4 de 0. Si es dado un solo bolo, las contracciones retornan en modo inverso al que desaparecen, o sea, primero aparece T1, luego T2 y así sucesivamente. La aparición de las 4 contracciones per sí no indica que el retorno total de la fuerza muscular. Si las 4 contracciones están presentes, entonces se puede calcular el radio del tren de 4, que es la suma de la amplitud de las 4 respuestas dividido sobre la primera. Si es de 0.9 quiere decir que el paciente mantiene fuerza muscular como para mantener la respiración espontánea. El efecto de los bloqueantes neuromusculars puede ser antagonizado, aunque en medicina intensiva no se hace, en anestesia es una práctica habitual. Número 16. Muchos de los efectos fuera de la unión sináptica son cardiovasculares secundarios a la liberación de histamina, y la estimulación ganglionaro-muscarínicas manifestadas por acciones vagolíticas, bloqueo ganglionar o estimulación simpática. Todos los bloqueantes neuromusculars reaccionan con los receptores muscarínicos, que pueden explicar muchos de los efectos indeseables, sobre todo cardíaco. La activación de los receptores M2 puede llevar a broncodilatación, mientras que los M3 a broncoconstricción. La liberación de histamina se ve fundamentalmente con el uso de atracurio,
mucho menos con pancuronio y es casi inexistente con cistracurio. Hay algunos reportes de que el becuronio provoca liberación de histamina. Esto no ha sido confirmado, incluso con el uso a altas dosis. La liberación de histamina es típicamente una reacción directa a los bloqueantes neuromusculares sobre las células mastoideas mediada por inmunoglobulina E. Puede ser evitada con la inyección lenta del fármaco o premedicarse con antagonistas de los receptores H1 o H2 de histamina. Los efectos vagolíticos son más prominentes con el pancurionio y resulta en una taquicardia que es dosis dependiente. Por eso muchos clínicos evitan su uso en pacientes con cardiopatía isquémica ante el temor de que la taquicardia induzca isquemia cardíaca, taquicardia ventricular ectópica y falla cardíaca. El rocurunio tiene cierta afinidad por los receptores vagales, por lo que tienen importante efecto vagolítico y producen taquicardia en el 30% de los pacientes. 17. Primera pregunta. ¿Los pacientes adultos con distrés la administración de bloqueantes neuromusculares mejora la sobrevida? Se recomienda el uso de bloqueantes neuromusculares en infusión continua de uso temprano en el curso de distrés respiratorio agudo con PAFI menor de 150, recomendación débil con moderado nivel de evidencia. Razón fundamental. 3 estudios multicéntricos con un total de 431 pacientes, han valorado el papel de los bloqueantes neuromusculares en el distrés respiratorio. Los 3 estudios son del mismo grupo de autores y estudiaron el valor de la infusión de cistracurio en paciente con distrés respiratorio dentro de las primeras 48 horas, mientras estaban ventilados con bajos volúmenes corrientes en modalidad controlada por volumen. Todos los estudios mostraron que hay una mejora en la oxigenación. 48 horas de infusión continua de cistracurio también demostró que hay una disminución del riesgo de muerte a los 28 días y al alta hospitalaria, con reducción del riesgo de barotrauma y no se vio un aumento en la debilidad del paciente crítico con respecto al grupo control. Asumiendo una mortalidad de pacientes con distrés del 45%, por cada 8 pacientes se salva uno si son tratados con infusión de cistracurio durante 48 horas. El mecanismo de beneficio de los bloqueantes neuromusculares en el distrés es incierto, podría deberse al evitar la asincronía con el respirador y por lo tanto disminuir las presiones en vía aérea y el estrés pulmonar. 18. Los bloqueantes neuromusculares también han sido asociados con el desarrollo de debilidad de paciente crítico, por lo que los clínicos han sido disuasivos con el uso de los mismos en pacientes con distrés respiratorio. Un ensayo encontró riesgos idénticos para el desarrollo de debilidad de paciente crítico a los 28 días del alta de cuidado intensivo independientemente si usaron o no bloqueantes neuromusculares. A partir de esto, además, los hallazgos de estudios anteriores hubo un aumento estadísticamente significativo de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica a los 28 días con el uso de cistracurio, lo que argumenta en contra de que los bloqueantes neuromusculares aumentan la incidencia de debilidad del paciente crítico. 19. Segundo, estado asmático. En los pacientes ventilados por asma, ¿los bloqueantes neuromusculares juegan algún papel en mejor la sobrevida o la hipoxemia? El comité realizador de estas guías sugieren la no administración de forma rutinaria de bloqueantes neuromusculares en pacientes con asma y ventilación mecánica. Es una recomendación débil con evidencia de escaso nivel de calidad. Se recomienda una prueba con bloqueantes neuromusculares en situaciones de profunda hipoxemia, acidosis respiratoria o compromiso hemodinámico cuando otras medidas como la sedación profunda hayan fallado. Estos 3 estudios más uno adicional con un total de 481 pacientes han estudiado la relación el uso de bloqueantes neuromusculares, la debilidad de paciente crítico y pacientes asmáticos con asistencia respiratoria mecánica. Estos estudios encontraron una asociación positiva con el uso de bloqueantes neuromusculares y debilidad del paciente crítico, así como la administración de bloqueantes neuromusculares y duración de la asistencia respiratoria mecánica. Evidencia encontrada en serie de casos y experiencia clínica de expertos sugiere que los BNM pueden mejorar la oxigenación en el contexto de hipoxemia refractaria severa cuando falla con una adecuada ventilación y fracción inspirada de oxígeno de 1, y mejorar el estado hemodinámico cuando hay hiperinsuflación dinámica severa. Por lo tanto, en situaciones extremas donde hay riesgo inminente de vida, y no se puede manejar con una sedación profunda, en estos casos el uso de BNM probablemente supera el daño potencial. 20. Tercero, entre los pacientes con injuria encefálica aguda y elevación de la presión intracraneana, ¿la administración de BNM mejora la sobrevida?
El comité no hace ninguna recomendación de que, si el BNM es beneficioso o dañino cuando es usado en pacientes con injuria encefálica aguda y elevada PIC, dado que la evidencia existente es insuficiente. La razón de esto es la siguiente: 2 estudios observacionales han investigado la habilidad de los BNM para atenuar la suba de la PIC y la caída de la presión de perfusión cerebral, PPC, que acompaña la aspiración de vía aérea en pacientes injuriados con PIC elevadas. 21 En 2 estudios retrospectivos se valoró la utilidad de los BNM para el manejo de la hipertensión endocraneana focalizado en resultados importantes. Uno de ellos con 514 pacientes con TEC y escala de coma de Glasgow menor o igual 8, encontraron que los pacientes tratados con BNM de forma temprana por más de 12 horas tenían más riesgo de neumonía y tenían una estadía en cuidado intensivo más prolongada que los tratados por menos de 6 horas. Incluso luego de haber controlado la edad, el Glasgow pre-resucitación y la hipotensión, hallazgos en la tomografía y TEC aislado versus TEC más trauma en otros sectores. El otro estudio de similares características con 326 pacientes no vio diferencias en la mortalidad, tiempo de estadía entre los pacientes a quienes se les hizo y a quienes no BNM. 22. Cuarta pregunta: para los pacientes que están bajo hipotermia terapéutica / temperatura objetivo, como para mejorar el pronóstico luego de paro cardíaco, ¿deben usarse los BNM para mejorar la sobrevida o resultados secundarios? Dado la falta de evidencia, el comité no hace recomendación para el uso de BNM para pacientes bajo hipotermia terapéutica luego de parada cardíaca. La razón fundamental: 2 estudios originales han establecido el rol de la hipotermia terapéutica luego de la parada cardíaca, lo que incluye el uso de pancuronio y becuronio junto con sedantes para prevenir el temblor luego de iniciada hipotermia. Los BNM pueden ejercer efecto neuroprotectivo al reducir el temblor y bajar el consumo periférico de oxígeno, pero por otro lado puede causar daño al enmascarar la actividad convulsiva. No hay estudios que demuestren superioridad con el uso de BNM asociado al uso de sedantes y opioides con respecto de los resultados antes mencionados. 23. Quinto. Si los BNM se usan durante la hipotermia terapéutica, ¿se debe usar la estimulación de nervio periférico para monitorizar el grado de bloqueo? El comité no hace ninguna recomendación con el uso de estimulación del nervio periférico para monitorizar el grado de bloqueo neuromuscular durante la hipotermia terapéutica. Lo que sí se recomienda es el uso de estimulación de nervio periférico junto con otras variables clínicas como el trigger del respirador, el grado de temblor. La razón de esta recomendación es la ausencia de evidencia acerca del uso de estimulación de nervio periférica en el contexto de hipotermia terapéutica mejora el pronóstico. 24. La sexta pregunta que se hace el comité es: ¿los pacientes que cursan con hipotermia terapéutica deben contar con un protocolo que guíe la administración de BNM? Lo que recomienda el comité es usar un protocolo para guiar el tratamiento con BNM para pacientes bajo hipotermia terapéutica, es una declaración de buena práctica. La razón de esto es que los BNM deben ser guiados bajo un protocolo en este tipo de pacientes. No hay ensayos controlados que comparen resultados entre pacientes que recibieron BNM con y sin protocolo. Esto no es de sorprender ya que la población a la que se hace este tipo de tratamiento es muy variada y compleja. A la luz de realizar una adecuada selección de pacientes, teniendo en consideración la forma de inducir la hipotermia, mantenerla y la forma de recalentamiento, así como las alteraciones en la clasis, las complicaciones infecciosas, disonías e inestabilidad hemodinámica. 25. La séptima pregunta que se hace el comité es si los BNM mejoran la valoración del estado de volumen intravascular en pacientes ventilados, por ejemplo las variaciones hemodinámicas inducidas por la respiración. El comité no hace ninguna recomendación para el uso de BNM para valorar el estado hemodinámico de los pacientes ventilados. La razón fundamental: aunque la administración de BNM para suprimir el esfuerzo respiratorio son parte del protocolo para valorar la respuesta al volumen por varias técnicas, no han encontrado estudios comparando la validez de dichas medidas con y sin BNM. La sedación y la analgesia no deben ser discontinuadas durante la infusión de BNM. Para valorar el nivel de analgesia y sedación es necesario discontinuar la infusión de BNM o realizar los embolos. Otra cosa para valorar es la presencia o no de debilidad. 26. La octava pregunta dice: ¿los pacientes que están recibiendo BNM requieren sedación y analgesia? Se recomienda que la práctica clínica óptima sea de administrar sedantes y analgésicos antes y durante la infusión de BNM con el objetivo de lograr una sedación profunda.
La razón fundamental es que los BNM no tienen efecto sedante o analgésico y la valoración del dolor y la ansiedad es dificultoso, son imposibles estas condiciones, y dicha valoración se tiene que realizar en base a cambios fisiológicos como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, sin embargo estos signos no son confiables y carecen de especificidad. 27. La novena pregunta, los pacientes con infusión de BNM, los parámetros derivados del electroencefalograma como el BIS mejora la valoración de la sedación. El comité no hace ninguna recomendación con respecto al uso de parámetros derivados del electroencefalograma para valoración del nivel de sedación en los pacientes bajo infusión continua de BNM. La razón fundamental es: si bien hay una revisión de la Cochrane en pacientes con anestesia reduce significativamente la tasa de despertar intraoperatorio en pacientes con monitoreo que los que no tienen monitoreo, sin embargo otro estudio de similares características con 5.713 pacientes no demostró superioridad en los pacientes monitorizados con BIS. 28. La décima pregunta es, si los pacientes bajo infusión continua de BNM se debe monitorizar el nivel de bloqueo con estimulación de nervio periférico con tren de 4 más que con los signos clínicos solos. El comité sugiere no usar la estimulación de nervio periférico solo para evaluar el nivel de bloqueo neuromuscular. Es una recomendación débil con muy bajo nivel de evidencia. Así que el comité sugiere que la estimulación de nervio periférico con el uso de tren de 4 sea en conjunto con asesoramiento clínico. 29. La onceava pregunta es: ¿los pacientes bajo infusión continua de BNM deben recibir fisioterapia para mejorar la mortalidad, calidad de vida o capacidad de ejercicio? Recomendación: se sugiere que los pacientes bajo infusión continua de BNM deben recibir fisioterapia. Un régimen de fisioterapia estructurada es una recomendación débil con un muy bajo nivel de evidencia. Son limitados los estudios que relacionan el uso de fisioterapia y la infusión de BNM, sin embargo hay algunos otros que lo relacionan pero de forma indirecta, como forma de prevenir las complicaciones derivadas de la inmovilidad. Los investigadores encontraron que el ejercicio temprano incluso en los pacientes sedados mejora la capacidad funcional de ejercicio, la calidad de vida y la fuerza muscular al alta. 30. Pregunta 12. ¿Se les debe cubrir y lubricar los ojos a los pacientes bajo infusión de BNM o úlceras de córnea? La respuesta es: se debe realizar un cuidado programado de los ojos de pacientes que reciban infusión de BNM que comprenda humidificación con gel o gotas y colusión de párpados. La razón fundamental es que a los pacientes que están con infusión de BNM tienen ausente mecanismo de defensa como es la oclusión palpebral incompleta o ausencia de parpadeo. La córnea puede desarrollar úlceras, cicatrices e infecciones. De todas maneras, no hay consenso en cuál es mejor protocolo para cuidado de los ojos. La prevalencia de lesiones en este contexto es del orden del 20.160%. 31. La 13ª pregunta dice: ¿los pacientes con infusión de BNM deben recibir aporte nutricional especial? El comité no hace ninguna recomendación acerca de un tipo de nutrición en pacientes con infusión de BNM, dada la insuficiente evidencia. La razón es, los clínicos asocian la disfunción gástrica con el uso de BNM, cosa que no es del todo precisa. El retardo en el vaciamiento gástrico se relaciona más con la enfermedad de fondo que con el uso de BNM. Sin embargo, se debe estar más atento en la función intestinal ya que hay varios factores que pueden incidir en el retardo del vaciamiento gástrico como es el uso de opioides, la inmovilidad prolongada y las variaciones en el balance hídrico. En un estudio que se usó paracetamol para estudiar la función gástrica se vio que no hay cambios en el pico de paracetamol o en la concentración plasmática en los pacientes con y sin infusión de BNM. Por lo tanto, la evaluación de la enfermedad de fondo va a guiar al clínico en determinar si el paciente tiene una función gastrointestinal normal de forma independiente si está usando o no BNM. 32. Eventos adversos. Pregunta número 14. ¿En pacientes bajo infusión de BNM se deben tomar medidas extras de seguridad para evitar la extubación accidental? El comité recomienda que el clínico implemente medidas para evitar la extubación no programada, accidental de pacientes bajo infusión de BNM, es una recomendación basada en buena práctica médica. Los factores de riesgo asociados son: sexo masculino, pacientes jóvenes, sepsis, excitación psicomotriz, uso de benzodiazepinas, uso de medidas de restricción física y la experiencia del personal a cargo. 33. Pregunta número 15. ¿Los pacientes bajo infusión de BNM deben tener un nivel de glucosa objetivo para evitar la debilidad del paciente crítico?
El comité recomienda un nivel de glucosa inferior a 180 miligramos por decilitro en pacientes recibiendo BNM, esto es una recomendación débil basada en un bajo nivel de evidencia. 34. La pregunta 16 es: ¿los pacientes con síndromes miasténicos se les debe tener consideración particular al calcular la dosis de BNM? El comité sugiere que los pacientes con síndromes miasténicos reciban una dosis menor de BNM y la misma sea monitorizada con estimulación de nervio periférico y tren de 4, basado en una declaración de buena práctica médica. La razón de esto es que la miastenia está caracterizada por anticuerpos contra los receptores de nicotínicos, por lo tanto, reduciendo el número de receptores funcionantes, por lo tanto, este tipo de pacientes son más sensibles al efecto de los BNM. Una valoración de la función neuromuscular antes de administrar BNM puede descubrir una transmisión neuromuscular defectuosa y así dar menor dosis de BNM para lograr el bloqueo deseado. La evaluación debe ser individual. 35. La 17ª pregunta: ¿hay algún monitoreo especial para pacientes portadores de síndromes miasteniformes con infusión continua de BNM? El comité no hace ninguna recomendación en cuál músculo monitorizar en pacientes con miastenia gravis e infusión de BNM. La razón fundamental es que en un solo estudio donde se comparó pacientes con miastenia ocular y miastenia generalizada se vio que los primeros requerían dosis más altas de BNM. Las pruebas se realizaron con tren de 4 sobre el músculo aductor del pulgar. 36. La pregunta número 18. En los pacientes obesos, con un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado, ¿se debe usar el peso actual más que otras medidas de peso para el cálculo de infusión de BNM? El comité sugiere que no se use el peso actual sino más bien el peso ideal o el peso ajustado cuando se calcula la dosis de infusión de BNM. La razón de estos: en un estudio doble ciego realizado a pacientes obesos en posoperatorio de cirugía bariátrica, cuando se usó atracurio calculado según el peso ideal hubo una recuperación más rápida por monitoreo de tren de 4 que cuando se calculó la dosis en base al peso real. Todos los resultados surgidos de este estudio se confirmaron en 3 más pero usando cistracurio, becurionio y rocuronio, todo lo que sugiere que la dosis se debe calcular según el peso ideal. 37. La pregunta número 19. ¿Puede usarse infusión continua en pacientes embarazadas? Dada la falta de evidencia, el comité no hace ninguna recomendación con respecto al uso de BNM en pacientes embarazadas. Los BNM han sido extensamente usados en pacientes embarazadas, cistracurio y rocuronio son los únicos enlistados como categoría B, su uso está basado en justificar para salvar la vida de la madre o evitar una profunda hipoxia que pueda perjudicar a ambos, madre e hijo. En estos casos se debe evitar el uso de fármacos categoría C, todos los BNM cruzan la placenta con excepción del cistracurio. Otra cosa a tener en cuenta es que con la metabolización del atracurio y cistracurio se produce la uranosina, un metabolito capaz de generar crisis epilépticas, la asociación fue mayor con atracurio. 38. Pregunta número 20. ¿Se puede declarar muerte encefálica en pacientes que tienen infusión de BNM? El comité opina que los BNM deben ser discontinuados antes de realizar diagnóstico de muerte encefálica, en declaración de buena práctica médica. Los estudios de este tipo son imposibles de realizar, por lo que la respuesta se basa exclusivamente en opinión de expertos. Los BNM provocan parálisis muscular, lo que impide la valoración de signos clínicos de muerte encefálica. La confirmación de muerte encefálica por medios como el Doppler transcraneano o electroencefalograma no se han recomendado como método para reemplazar el criterio clínico de muerte encefálica. El diagnóstico clínico de muerte encefálica no debería ser hecho en pacientes que reciben o recibieron BNM a menos que tengan un tren de 4 de 4, 4. Número 2. Con el